Bienvenidos al Reino del Dado, el podcast sobre juegos de mesa. En este programa hablamos de Clanes de Caledonia, el gran éxito de Karma Games, aprovechando que en Essen 2025, en la feria de Essen, ha salido la expansión. Yo soy Emilio, llevo más de 20 años en el mundo de los juegos de mesa, todos como aficionado, incluso parte como profesional. Sin más, vamos a ello, comenzamos. Y muchos me preguntáis, ¿tendrás el valor de sacar un juego que lleva tantísimos años en el mercado, aprovechando que ha salido la expansión, es verdad, pero volver después de todas las novedades que hemos visto en la feria de Essen? Pues la verdad es que sí. La verdad es que Clanes de Caledonia es un juego muy bueno, ya lo vais a ver, es un juego con muchas posibilidades, es un juego que cuando he comentado esto con la gente que me rodeaba en mis grupos, he visto que no era tan conocido como yo creía. Y es una pena porque tiene algunas mecánicas que a mí me parecieron muy interesantes. Como siempre, sigo en una lucha solo y fracasada por darle más importancia a los juegos que llevan un tiempo en el mercado que simplemente zambullirme en las novedades con el hype y el FOMO y demás. Pero bueno, es mi podcast y lo voy a seguir intentando. Aprovecho, por supuesto, antes de comenzar, de recordaros que os suscribáis, le deis al like, nos comentéis con vuestros amigos, familiares, vuestros foros o incluso a la gente que conozcáis por la calle. No sé, se me ocurre. Además, también nos podéis seguir en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, etcétera, Facebook. De hecho, los que nos seguís en Instagram ya podréis haber visto como pista que habíamos colgado una imagen. Así que, nada, sin más, vamos con el famoso segmento de las noticias que tanto nos entusiasma. Entusiasmar es muy exagerado, pero bueno, yo lo he intentado, darle un poco de tensión radiofónica a esto. Sobre todo las noticias, es verdad que hemos tenido muchísimo movimiento en Essen, feria muy grande, la más grande de Europa y yo creo que a nivel mundial, y que hay muchísima novedad, muchísima historia, pero bueno, yo me voy a centrar en las que he considerado más importantes, porque al final y al cabo, aunque os agradezco que vengáis y sois unos invitados muy respetables, esta es mi casa y se hace lo que yo digo. Empezamos, CMON empeora cada vez más su situación, ha vendido la licencia de Chulu Dead Might Die, una de las pocas licencias potentes que le quedaban, a Asmodee. Ha anunciado además que va a hacer una ampliación de capital por encima de los 6 millones. En la bolsa de Hong Kong va a hacer un lanzamiento de acciones sin necesidad de consulta a los accionistas y que va a posiblemente hacer que se diluya el capital de los títulos. Incluso el precio de oferta de venta es menor a la cotización actual, lo cual puede dar lugar a sospechar que la situación de crisis de CMON está muy lejos de acabarse, como ya habíamos comentado en algún otro programa. Trump amenaza de nuevo a China con aranceles del 130%. Han tenido una movida con las tierras raras, que sí, que no pienso mandarte, que yo quiero más, y al final la pelea es esta amenaza. Hay que tener en cuenta que con el tema de los crowdfunding ha habido muchísimos problemas con el tema de los aranceles y hay muchas editoriales que tienen muchísimos problemas para prever siquiera sus gastos, y esta es una situación un poco dramática. Es verdad que a los europeos nos ha ayudado la caída del dólar, el dólar se está desplomando gracias a las políticas de Trump de manera salvaje, y esto nos está favoreciendo porque aunque los aranceles afectan al comercio internacional, el hecho de que el dólar baje nos hace comprar algunas cosas más baratas. Los europeos hemos notado menos diferencia y más al vender en Estados Unidos, pero es verdad que las compañías americanas están en serios problemas. Y sin más, además, hablamos de Essen, feria que acaba, ya finaliza, se acabó lo que se da por el 2025, muchísimo éxito, como es habitual todos los años, se han lanzado cerca de 1500 juegos este año y además ha habido muchísimas demostraciones, promoción directa, publicidad en stand, de cerca de 800, que son muchos juegos para conseguir hacerse con esa información. Además, han vendido 200.000 entradas, el máximo que tenían de aforo, sold out absoluto. Esto a los que hayan visto la Diego Comic Con de Málaga, pues a lo mejor les suena que hay que limitar el número de entradas. Y además, en muchísimos metros podéis ir a la feria a hacer deporte. 68.500 metros cuadrados de extensión, todos los pabellones del palacio. Además, ¿qué hemos visto en la feria de Essen que ha llamado la atención? Pues un par de cosillas interesantes. La verdad es que ha habido mucho juego más o menos pequeño, mucho juego familiar. Ya sabéis que hay una gran parte del público de la feria que es gente de los alrededores que cogen a la familia para ir un día de fin de semana y pasar el día y ver juegos family, con lo cual hay muchísimo juego que no es de especialista, es familiar, muy respetable también. Han anunciado la expansión para Feed the Kraken, Sea of Shadows. Feed the Kraken, ya sabéis, es ese juego de roles ocultos en el que había piratas, marineros y cultistas. Muy interesante, vendió mogollón. Aquí lo había sacado Bumblebee. E incluso había sacado una edición más económica. Muy recomendable. La expansión del Agent Avenue, División M, se ha sacado una vez más, se ha anunciado en ese.
con agentes especiales y nuevas cartas para el mercado negro. El Alien Venue era este que teníamos que recorrer un tablero cuadradito, íbamos persiguiéndonos uno a otro a fin de alcanzarnos, juego para 2 jugadores, y la mecánica más innovadora era que se jugaba una carta boca abajo y otra boca arriba, y el contrincante tenía que elegir con cuál se quedaba él y cuál nos quedábamos nosotros. O sea, uno muestra y el otro elige. Esto daba lugar a un bluff y demás y tal. Muy bien, la verdad es que el juego tenía este toque nuevo que le daba una cierta gracia. Ludonova ha anunciado en Essen el Demeter Sail into Darkness. Juegazo. El Demeter es el barco en el que Drácula viajaba hacia Londres y se fue comiendo a todos los marineros uno a uno. La situación además se volvió dramática porque una vez que ya habían desaparecido la mitad, pues la gente empezó a sospechar algo raro. También ha estado las entregas de la nueva expansión del SETI, Agencias Espaciales. La editorial ya ha empezado a repartir el juego primero en la feria y esperamos verlo en las líneas de las tiendas pues a la mayor brevedad. En inglés, eso sí, tenemos que esperar a la edición española. Yo no sé si De Beers se había metido en la edición internacional ya y había pedido el castellano de la ampliación y lo vamos a tener antes de lo que esperamos. Yo creo que debería, porque es que el SETI vendió un montón y sigue vendiendo. De Beers además también ha presentado The White Castle Duel y Covenant. De White Castle Duel, pues la edición a 2 jugadores del White Castle, que no funcionaba mal ya a 2 jugadores, pero bueno, si queréis más White Castle, os apetece ver más samuráis y más nobles luchando por el favor del emperador, pues aquí tenéis esta opción. Y Covenant, el lanzamiento duro de De Beers para este año, que es el tema de los enanos que intentan recuperar sus salones ancestrales en la montaña, con colocación de trabajadores, generación de motor, etc. Además también se ha anunciado la segunda parte del Señor de los Anillos, el juego de bazas. Juego de bajas, Dios mío, ¿en qué estaría pensando? El juego de bazas. De Tricks Game, que dicen los americanos, esta vez las 2 torres. Pues teníamos la primera parte, que era la comunidad, con el primer libro, y pasamos al segundo. ¿Se hará ya el Regreso del Rey? Pues probablemente sí, porque están vendiendo mogollón. Además también, y ese es el motivo de citarlo aquí, hemos tenido ya la salida de la expansión de Clanes de Caledonia, Industria. Pues como voy a hablar ahora en el programa de él, no decimos más. ¿Se acabaron las noticias? ¿Han sido pocas? Sí, pero muy buenas. Venga, seguimos con el programa. Y con esta música viajamos a las tierras altas escocesas, viajamos a las Highland, terreno fértil, productivo, quizás con un clima no tan agradable como podríamos esperar, gente caminando con kill y ciertas rencillas entre los clanes y con los ingleses. Ya sabéis que el hecho de que venga un inglés a quitarte la tierra también es un tema que en general une mucho, como se ha demostrado Europa durante los siglos anteriores. En este caso viajamos a Escocia, pero en el siglo XIX. Siglo XIX, un periodo durante los cuales Escocia pasó de ser una cultura que era preeminentemente basada en la agricultura, en una producción de sobre todo artesana de nivel anterior a la industrialización, a sufrir una industrialización muy heavy, que tuvo además muchísima carga en la exportación de bienes y muchísimo comercio. Esto provocó pues no solo un incremento de la producción de comida para mantener a toda la mano de obra que era necesaria, sino que además empezaron pues a importar productos nuevos que no existían como tal en la proximidad, la producción de proximidad. Además, hubo una cuestión muy importante que refleja el juego que a mí me llamó mucho la atención, es que todos los viñedos que existían en Europa fueron presa al final del siglo XIX de una plaga de insectos, y entonces el único producto de bebida alcohólica que había premium como tal fue el whisky escocés, como sustituto sobre todo del coñac. Esto hizo que toda la industria de producción, destilería del whisky tuviera un incremento brutal. Y esto es al final y al cabo lo que nos va a dar puntos. Ya sabéis, entre cultivar vacas y ovejas para comer o producir whisky, una valiosa lección que nos enseña este juego. Ya sabéis que El Reino del Dado es un podcast que no solo entretiene, sino que además también educa, aunque sea mal. Sí, en general casi todo mal, pero bueno. Además también, antes de comenzar, por favor, vuelvo a repetir, lo digo casi todos los programas, pero lo vuelvo a repetir, esto es una opinión personal sujeta a sesgo, entonces yo como siempre hago un repaso de lo que es el juego, yo creo que sus puntos más o menos fuertes o lo que caracteriza y le hace
tener ese sabor personal al juego y ya vosotros decidís si es adecuado para vuestro grupo o no. Es muy difícil encontrar un juego que yo pueda decir que sea malo, sino que quizás no entra en mi grupo de juego o no es lo que me apetece jugar en este momento de mi vida. Quizás hace unos años me hubiera encantado, quizás dentro de unos años me encante. Con lo tal, por favor, tomar mi opinión como lo que es, una opinión vacía, de poco peso y gratuita, que es lo que dice además en la descripción. Sin más, en este Clanes de Caledonia vamos a empezar con el juego base. Voy a entrar un poco en la expansión de industria, pero como es una expansión de minimódulos, pues tampoco va a suponer un cambio brutal de lo que es el juego. En este Clanes de Caledonia vamos a ser un clan escocés particular con sus más y sus menos, sus características especiales, que nos vamos a dedicar a producir, comerciar y exportar bienes. Además del whisky, que es, lo que ya os digo, lo que más pasta nos va a dar de lejos. En este juego es un juego de 1 a 4 jugadores, tiene un solitario muy desafiante, que no está mal, y es difícil que yo lo diga que no soy de solitarios. Lo que pasa es que el juego es la duración del juego es de 30 minutos aproximadamente por jugador. Entonces, en una partida de 4 jugadores nos vamos a ir a las 2 horas. Es una de las cosas que, en mi opinión, más le pesa al juego. Es un poco de tiempo muerto el intraturno, es un poco doloroso, pero yo creo que merece la pena. Además también yo ambos dos, tanto el juego básico como la expansión, las tengo en versión deluxe. ¿Vale? El juego de Clanes de Caledonia, cuando lo probé, me gustó muchísimo. Entonces voy a entrar un poco en los componentes porque no acierto a adivinar cuál es la diferencia entre la edición deluxe y la edición normal. No lo sé, pero básicamente no es un juego que se distinga por tener unos componentes que sean un deleite y un espectáculo en la mesa. O sea que da igual, haceros con el que queráis, que seguro que va a compensar. Como componentes tenemos token de materiales, tenemos leche, tenemos lana, tenemos queso, grano, tenemos pan, tenemos whisky, tenemos algodón, tabaco y caña de azúcar. Esto además también tenemos materiales propios de nuestro clan, que son vacas, ovejas, panaderías, campos de trigo, destilerías, factorías de queso, trabajadores y luego, bueno, pues unos token que vamos a usar para marcar pues cosas como nuestro orden de turno, la capacidad de comercio que tenemos, etcétera. Luego entrar en eso. Luego, aparte, como componentes generales, tenemos pues un tablero de exportaciones con un tablero de mercado. El valor de las cosas va cambiando según vamos jugando. Vamos a tener tableros individuales donde vamos a tener toda la posibilidad de nuestras fábricas y demás para irlo colocando en el tablero central. Y vamos a tener, además, 4 módulos de tablero hexagonales. Esto, a la hora de volver a colocar el tablero, tiene diversas posiciones. Si son 4, hacer el cálculo, es aritmética pura. Y va a favorecer la rejugabilidad, porque además a la hora de extendernos por el tablero es muy importante. Vale, 16. La permutación máxima de 4 unidades cogidas en diverso orden cualesquiera son 16 variaciones. Y luego, aparte, un poco como Catán, vamos a tener pues una serie de puertos, ¿vale? Que nos van a dar bonus. Tenemos además pues determinado cartonaje, como son pues fichas para marcar los bonus de los puertos, vamos a tener las tarjetas de los contratos de exportación, vamos a tener diversos tiles con las diversas puntuaciones que vamos a hacer el turno, etcétera. Pues ya sabéis, toda la metralla habitual de todos los juegos de mesa. Al empezar la partida vamos a elegir al azar un clan. Esto es lo que le da rejugabilidad al juego. Aparte de la diversa colocación que podemos tener en el tablero, además vamos a jugar con unos clanes que dan bastante asimetría a la estrategia que vamos a tener que tener durante la partida. Pues algunos, por ejemplo, venden leche a un valor estándar siempre que no se modifica y que es bastante alto, con lo cual no merece la pena hacer queso, y por lo tanto pues no van a tener necesidades A, ni de tener queserías, B, ni de cumplir contratos de queso porque no les merecerá la pena. Luego, aparte, vamos a tener un setup, en el que no voy a entrar porque es un detalle que de cara al juego pues es irrelevante. Y vamos a tener luego ya lo que es la partida. Durante la partida vamos a tener la típica serie de acciones, vamos a ir ejecutando. Nos va a llegar el turno, vamos a hacer nuestra acción, se la vamos a pasar el turno al siguiente jugador y vamos a seguir ejecutando acciones hasta que todos pasemos. Una vez que todos pasemos, ¡pum!, se acaba la ronda y pasamos a la siguiente. Fundamentalmente vamos a tener las posibilidades de hacer acciones siempre y cuando podamos pagarlas o podamos ejecutarlas. Y con ello voy. Para empezar tenemos la acción de hacer comercio. Podemos vender o comprar determinados productos del mercado. Estamos limitados por una serie de comerciantes que tenemos nosotros. Empezamos con 2 comerciantes, que esto nos permite hacer 2 acciones en el mercado, y a la hora de intentar hacer más, pues podemos ir pagando para tener mayor número de comerciantes. Es un desarrollo de nuestro motor.
Aparte también tenemos la opción de conseguir un contrato de exportación. Un contrato de exportación que nos va a dar ciertos recursos que no podemos producir en Escocia y que nos va a suponer además pues incluso puntos de victoria o una serie de libras. Importante sobre todo también porque el coste que consiste en esta acción, o sea, el coste, perdón, de conseguir este contrato de exportación cambia según la ronda en la que estamos. De hecho, al principio de la primera ronda nos cuesta 5 libras, nos pagan 5 libras por darnos un contrato de exportación, fenomenal. Luego nos va a costar 0 en la segunda ronda y luego en la tercera ronda, a ver si lo adivináis. Vale, conclusión, que es mejor hacerse con los contratos de exportación antes. Desde luego, por lo menos todo el mundo tendría que quedarse en la primera ronda con un contrato de exportación. Pero además es que solo tenemos la posibilidad de tener un contrato de exportación pendiente, sin cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros cogemos ese contrato de exportación, si conseguimos cumplir 2 en la primera ronda, cosa difícil, pero se puede hacer, nos va a venir estupendamente, podremos cumplir uno y coger otro. Y ganaremos 10 libras. Es una de las maneras de enfocar la partida. También podemos expandirnos, esto es coger uno de nuestros campos de trigo, que serían ovejas, vacas, lo que sea, trabajadores, y ponerlo, pagando el coste que viene en nuestro tablero individual, en el tablero central. Y a partir de entonces eso va a estar ahí ubicado. Y salvo regla en contra, no se va a mover. Muy importante, hay que pagar el coste que viene en nuestro tablero y el coste del terreno al que lo ubicamos. Con lo cual hacernos con los mejores sitios es muy importante de cara a tener éxito en nuestra partida. Hay una pequeña limitación a cómo podemos poner las cosas en el tablero. Por ejemplo, no podemos poner un minero si no viene una montaña representada en el hexágono, pero bueno, es un tema un poco menor. No os penséis que es una restricción muy importante. Tiene su importancia de cara a pagar menos por el terreno, más por el terreno, pero vamos, nunca nos vamos a quedar bloqueados. Ahora sí, importante, tiene que estar adyacente a una de las cosas que ya tenemos en el mapa central. También tenemos como acción mejorar nuestra capacidad de comercio. Esto va a hacer que podamos llevar más lejos a la hora de hacer pues, el comercio o llegar a los bonus de los puertos. ¿Vale? Al principio es solo adyacente, pero luego nos permitirá saltar ríos y navegar más lejos. También como acción podremos mejorar nuestra tecnología pagando, y esto va a producir que nuestros mineros o nuestros leñadores produzcan más y mejor. Le cambiamos las hachas que no cortan por unas hachas de acero nuevas afiladas que molan mogollón. Podemos también aumentar nuestro número de mercaderes, que nos va a permitir, como ya os dije antes, pues hacer más comercios en el mercado por turno. Y luego, bueno, pues cumplir como última acción, cumplir un contrato de exportación, ¿vale? Simplemente pues cogemos lo que nos requiere, lo quitamos de nuestras reservas o incluso algunas... es un detalle, pero vamos, si pide carne, pues sacrificamos una de las vacas o de las ovejas que están en nuestro tablero central, ¿vale? Y esto vamos a cumplir y vamos a recibir el bonus que nos indica el contrato que hemos cogido. Y luego ya cuando todo el mundo pase, porque no podamos hacer más cosas, o bien porque ya no podemos coger contratos, porque ya tenemos un contrato, no podemos coger más, no tenemos dinero o no tenemos ganas, en general es que no tenemos dinero, siempre tenemos ganas, vamos a iniciar la fase de producción. Los trabajadores que tenemos van a producir dinero, los campos básicos van a producir materiales, las cosas de consumo, la materia productiva, perdón, es que me estaba súper enfangado. Cada oveja produce lana, las vacas producen leche y los campos producen trigo. En general producen 1, salvo los campos de trigo que producen 2. Son así de productivos. Y luego además, también si hemos tenido instalaciones de procesado, pues el tema de la quesería, la panadería, etcétera, podemos fabricar ya productos procesados. Pues podemos hacer uno de leche en queso por cada factoría que tengamos. Cada panadería puede hacer uno de pan, quitando uno de trigo, y la destilería, madre de Dios, perdóname, estoy agotado. La destilería produce whisky. Evidentemente consumen materias primas y hacen materias procesadas. Esto ya cuando tengamos un poco de agilidad con el juego, se hace según se acaba el turno, lo vamos liquidando y así no tenemos que estar todos a la vez mirando lo que hacen nosotros. Una vez que ya hemos pasado la fase de producción, entramos en la fase de puntuación. Cada fase tenemos una serie de tiles que vamos a poner y que van a cambiar cómo vamos a puntuar cada ronda. Unos tienen unos requisitos, otros tienen otros distintos. Importante mirar qué es lo que vamos a puntuar en esta ronda para organizar nuestra estrategia. Y después de 5 rondas, ¡pum!, se acabó la partida. Vamos a la puntuación final. La puntuación final, lo que hacemos es que cogemos todas las puntuaciones que hemos ido, todos los puntos de victoria que hemos ido recopilando durante la partida y contamos
pues un punto de victoria por cada gloria, un punto de victoria por cada bien básico que tengamos guardado, 2 puntos de victoria por cada bien procesado que hayamos conseguido, 1 punto de victoria por cada 10 libros, 10 libras. El libro no. Llevo un día un poco patinando. ¿Soy yo o vosotros también os habéis dado cuenta? Y luego un punto de victoria por cada material que hayamos importado. Tenemos una cuestión ahí un poco variable con el tema el algodón, el tabaco y la caña de azúcar, que es que tienen más puntuación los más raros. Entonces, cuantos menos se hayan importado, más valor van a tener esas unidades. Es importante, sobre todo de cara a ver qué están haciendo los contrarios, para intentarnos quedar con el monopolio, por ejemplo, de caña de azúcar. Eso nos va a venir fenomenal y vamos a puntuar mogollón. A continuación, ya para terminar, vamos a puntuar el número de asentamientos que tenemos. Esto es muy importante. Según los grupos de fichas adyacentes que hayamos colocado en el mapa y la distancia a la que estén, pues el que tenga mayor número va a puntuar. No es un tema de extensión, es un tema de cómo hemos gestionado los grupos. Esto es muy importante. Ahora en la parte de opinión diré por qué. Y al final, el que tenga más puntos de victoria, pues gana. Muy bien, pues no tiene más. Este es el juego. Como veis, es un juego, entre comillas, rápido de explicar. Las acciones, a pesar de que tienen un par de cosillas complejas con el tema sobre todo a la hora de hacer la mecánica del cambio de precio de los bienes, cada vez que vamos al mercado y vendemos o compramos, el precio se modifica. Cuando compramos, el precio sube, cuando vendemos, el precio baja. Pues muy bien, una representación del mercado clásica. Y luego tenemos la expansión de industria que cambia con el mapa, con una serie de tiles, y además tienen unas nuevas mecánicas que nos permiten mover ciertas unidades por el mapa. Además también, bueno, pues tenemos antes, cuando nosotros cogíamos los contratos de exportación en el juego básico, se rellenaban al azar, y ahora vemos cuál es el orden de rellenado que va a haber. Entonces esto nos permite afinar aún más nuestra estrategia. Si había pocas cosas que tener en cuenta, pues aquí tenemos más. Hay una serie de mercados. Antes teníamos los bonos de los puertos, ahora tenemos unos mercados de granjeros que nos van a permitir vender a precios más elevados determinados productos. Y luego aparte, bueno, pues tenemos un mapa de trenes que podemos implementar, que es lo más complicado que tiene la expansión, en los cuales nuestro tren va a poder ir circulando por diversas ciudades para cumplir determinados contratos y maximizar nuestros puntos. Es importante además porque cada ciudad tiene unos requisitos, cada localidad tiene unos requisitos distintos. Hay que planificar muy bien lo que vamos a tener y lo que podemos hacer, porque de hecho no podemos movernos con nuestro tren a un sitio donde no podemos cumplir ese contrato, esa demanda. La demanda en este mapa de trenes se coloca al azar, ¿vale? Para favorecer la rejugabilidad. Además, añade nuevos clanes, añade, bueno, una serie de bonificaciones, de tiles de desafío. Bueno, es una expansión clásica de minimódulos. Tampoco la expansión, en mi opinión, es muy necesaria. Sobre todo las expansiones con minimódulos a mí siempre me despiertan un poco de inquina, ¿no? Porque como te da muchas opciones, al final el juego no acabas sabiendo. Bueno, pero es una opinión personal. Una vez más, ya os digo, pues tenemos en el caso de la expansión pues todos los componentes necesarios. Tenemos las distintas tiles de objetivos, las 16 tiles de milestone con los nuevos objetivos que nos van a permitir puntuar. Vamos a tener el nuevo mapa de tren, y vamos a tener pues unos overlays, ya os digo, que nos iban a permitir pues nuevos bonus de puerto, etcétera, y además también los overlays de los mercados. Además, tenemos pues nuevas fichas de jugador. Tenemos los trenes y tenemos los milestone y las estaciones de tren, para una vez más manejar lo que para mí es la parte más complicada de la expansión, que es gestionar este trayecto de trenes recorriendo las distintas zonas para conseguir los mejores tratos y el máximo beneficio. Y sin más, no me digáis que ha estado mal, porque la verdad es que la explicación es bastante breve. Tiene algún detalle donde me he enfangado, porque soy una persona así de detallista. No es verdad, es que me parece importante de cara a dar después la opinión. Pero bueno, es un juego que es fácil de explicar, pero difícil de puntuar, como los que a mí me gustan. Porque una vez más vamos a estar la explicación, vamos a enseñar las ovejitas, las vaquitas, todo muy bien, y nos vamos a mirar a los ojos y nos van a decir, ya, pero ¿cómo gano? Y esto es a lo que nos lleva la famosa sección de la opinión, o veredicto, o como le queréis llamar. Pues llegamos a la parte del veredicto, en la cual yo, como un ermitaño loco, me pongo a tirar piedras y palos a personas imaginarias y a juzgar a los creadores de un juego después de, quizás, en el mejor de los casos, haber jugado varias partidas.
Ya os digo, opiniones gratuitas, vacuas y de poco peso. Pero bueno, espero que por lo menos pues mi opinión os indique algo. Hombre, estoy seguro de que sí, porque si no, ¿de qué ibais a aguantar este tostón que hemos vivido en la primera parte del programa? Clanes de Caledonia es un juego que a mí me gustó mucho la primera edición, la caja que habían sacado al principio, tenía alguna errata y tenía determinadas cosas que me costó entrar en el juego. Pero es un juego que yo disfruté mucho y desde luego esta expansión Industria nos viene bien porque reeditan el juego original. Llegó un momento en que me parece que el juego ya era prácticamente inencontrable. Karma Games es una editorial que no había lanzado una tirada muy grande, se apuntó a alguna editorial española para sacar la versión en castellano, pero una vez más, bueno, pues estas cosas que van quedando el juego un poco en el olvido, vienen muchas novedades y al final te da un poco de repelús reeditar de nuevo el juego, ¿no? No sabes qué éxito va a tener. Lo que quiero decir con esto, bueno, siempre es complicado como editor atreverse, ¿no? a un juego que ya ha vendido en todo el hype y todo el mercado tan inmediato que tenemos de títulos durante corto espacio de tiempo, pues a lanzarse otra vez a una reedición. Pero bueno, con motivo de la expansión, pues se ha reeditado el juego, vuelve a las imprentas. Es un juego que no tiene demasiada texto en las cartas. Algún clan tiene un pequeño texto debajo con alguna pista o algún tema añadido, pero vamos, que no recuerdo, vamos, que no era demasiado. Pero bueno, hay que agradecer, ya os digo, a pesar de que no soy un firme defensor de las expansiones de módulos, hay que agradecer que nos haya traído pues ya una reedición del juego básico. Y sobre todo que si os ha gustado el juego, pues oye, ahí está la expansión para si estáis hartos de él, pues añadirle cierto sabor. El juego es a mí un juego que me gusta mucho, particularmente me parece que está... La mecánica me gusta mucho, esta colocación de trabajadores, este tema de coger, un poco recordándome al Brass con el tema del dinero, de emplear el dinero de la mejor manera posible. Es un juego además que simplemente tiene mucha importancia en nuestra colocación porque ponemos un trabajador y ahí se va a quedar. No se va a mover por el resto de la partida. Además, las fichas que podemos mover, las vacas y las ovejas, las sacrificamos para cumplir un contrato y tener carne, tienen muchísima importancia porque, claro, si nosotros nos hemos ido extendiendo por zonas adyacentes a las fichas que hemos colocado en el primer setup de la partida, pues vamos a tener 2 núcleos de población y a la hora de quitar esa pieza de ganado nos va a separar esos núcleos de población, pues de un grupo vamos a sacar 2, vamos a pasar a tener 3 y esto nos va a permitir, si lo hacemos bien, generar muchísimos puntos al final de la partida. Tenemos un bonus, ya os dije, por los núcleos de población de colonos que tuviéramos separados, pero dentro del área de comercio. Entonces, quiero decir con esto que tiene mucha importancia el hecho de colocar los trabajadores, tiene muchísima importancia el hecho de los contratos, cómo vamos a puntuar, porque es que incluso normalmente los juegos en esto suelen ser más lineales. Nosotros tenemos que obtener unos recursos y vamos a tener que ir cumpliendo unos objetivos. Y cuantos más objetivos cumplamos, más puntos vamos a obtener y va a ser mejor. Y sin embargo, en Clanes de Caledonia esto no pasa, porque incluso hay veces que el hecho de cumplir un objetivo es peor, porque los beneficios que nos va a dar ese objetivo son menores de lo que nos va a favorecer los recursos que estamos obteniendo. Perdón, que estamos gastando por él. Entonces, claro, es un tema que no te explican. Cuando uno se enfrenta acostumbrado a los juegos de mesa, a este juego, pues, por ejemplo, es un tema que pasa mucho en modo en solitario. Modo en solitario, pues uno tiene una serie de turnos para expandirse por un tablero vacío, solo, de menos extensión que el tablero de más jugadores, pero además, bueno, pues con unas ciertas limitaciones de colocación, que no voy a entrar en ellas. Pero bueno, que básicamente es una carrera para puntuar lo máximo posible en los turnos que tenemos. Y la gente se encuentra con que puntúa muy poco y dice, ¿cómo es posible? He jugado 3 partidas, me parece que lo he hecho muy bien y cuando he llegado al final resulta que no he pasado de 100 puntos, que es como vamos, un abucheo generalizado por parte de nuestros queridos vecinos escoceses. Y esto es porque no se puede enfrentar una partida a Clanes de Caledonia como un juego tradicional de ir a puntuar la mayor parte de objetivos posibles. Hay que mirar muy bien dónde nos colocamos, cuánto vamos a pagar por el terreno, si vamos a empezar cogiendo más contratos para cumplirlos o vamos a lanzarnos a llenar toda la extensión que podamos de trabajadores, si vamos a sacrificar ese ganado para obtener más núcleos de población y aumentar muchísimo los puntos que vamos a obtener.
es que hay determinados contratos de exportación que nos merece más la pena vender el whisky y obtener el dinero en el mercado que cumplir el contrato. Y hay que tener una capacidad de análisis muy importante para ver cómo va la partida que están haciendo nuestros adversarios y cómo vamos a obtener los puntos, cuáles son nuestros objetivos. Eso es un tema que este juego representa magníficamente y le da un giro al hecho de los juegos a los que yo estaba acostumbrado. Es verdad, ya os he comentado, yo la primera vez que me enfrenté a este Clanes de Caledonia me dejó un poco frío porque es verdad que veníamos de unos juegos que tenían un arte parecido, tiene un toque a Catán con el tema de los prados y del césped y del tema de los recursos, las ovejas y tal, y entonces me dejó un poco frío porque no hay tiempo, como en el White Castle, no hay tiempo de hacerlo todo, es un juego que vamos muy apretados, no vamos nunca jamás a poner todo lo que tenemos en nuestro tablero individual prácticamente en el tablero central. Hay que elegir muy bien lo que vamos a hacer y es esta pelea contra el reloj la que al principio dices, bueno, pero no sé, como no me puedo extender, no me puedo recrear en lo que es el juego, veníamos ya del agrícola donde sí que podíamos recrearnos más y esto te quedaba un poco como de que cuando ya estabas entrando en la partida el juego se acababa. Y esto es porque es un juego dirigido a pensar mucho los movimientos, pensar mucho el rendimiento que vamos a tener de nuestras acciones, qué recursos vamos a obtener y cómo los vamos a gastar. El hecho de tener factorías no necesariamente quiere decir que tengamos que transformar estos bienes. Entonces, es un juego. Por eso, quizás el mayor defecto que tiene es que el intraturno es un poco largo. Mientras los oponentes están jugando, hay momentos de vacío, pues tenemos que estar pendientes de hacer los cálculos, cómo lo vamos a hacer, a ver qué están haciendo, qué les va a venir mejor a ellos, peor a nosotros y cómo podemos evitarlo, bloquear quizás el hecho de que ellos van, por ejemplo, a cumplir un contrato, a ver si nosotros le podemos quitar el contrato por el que van a ir y ponerles una pequeña zancadilla. Pero bueno, ya os digo, el mayor problema, un intraturno que quizás a veces se hace un poco largo de más. Pero claro, es que hay mucho que pensar, hay mucho que valorar. Y luego, cuando somos varios jugadores, la lucha por el espacio llega a ser un poco fratricida. Tenemos que intentar ocupar las mejores posiciones. Si vamos a sacrificar una posición para obtener la carne del contrato, cuidado que nos la pueden ocupar. Ya os digo que tiene muchas implicaciones cada cosa que vamos a hacer y sobre todo que en eso he de reconocer que no es un juego fácil en cómo afrontar la victoria ni cómo conseguir los puntos. Esto, por supuesto, es una opinión, pero yo, por ejemplo, en varias partidas llegaba un momento en que no era capaz de conseguir muchísimos puntos de victoria, coger muchos puntos de victoria, y no ya quizás un jugador en la liga, sino ni siquiera era un jugador que estaba descolgado, que más o menos molestaba más de lo que contribuía a la partida. Y me dijeron, no, mira, lo que tienes es que esto no lo estás enfocando bien. Mira, prueba esto, o sea, olvídate al principio, primer turno, olvídate de esto. Si quieres con este clan, lo que tienes que hacer es poner todos los trabajadores que tengas dinero, vende los productos iniciales para venderlos en el mercado, conseguir libras y poner más trabajadores y vas a ver cómo la curva de avance de progresión va a ser totalmente distinta. Y efectivamente, descubrías que la estrategia quizás de centrarte más en estos recursos iniciales, transformarlos mediante factorías para cumplir un contrato, resulta que era mucho más efectivo el hecho de aumentar tu motor de generación de libras con los trabajadores, aumentando la calidad de los trabajadores o de la tecnología, como dice el juego, etcétera. Y al final ese es el kit de la cuestión, ¿no? El hecho de que es un juego que da mucha satisfacción el haber encajado bien tu estrategia. De repente llegas, has tenido unas partidas en las cuales no has rendido bien, quizás no te han salido las cosas como tú querías, o te has quedado con la sensación de que has puntuado poco, y resulta que cambias la manera de enfocar, porque como no da tiempo a hacerlo todo, pues en vez de ir por aquí, pues intentas mejorar con el clan, este otro clan que te ha tocado, pues un planteamiento distinto, un enfoque distinto de por dónde debería ir la partida, quizás dirigiéndote no tanto al hecho de la puntuación, sino a conseguir los distintos núcleos de población para hacer el puntaje extra y quizás conseguir X contratos que te van a dar productos importados que van a ser más puntos con menos sacrificio y de repente ves que sí que funciona, que tienes muchísimos puntos y que en esa partida lo has clavado, que no es garantía de éxito en partidas futuras, pero bueno, ya os digo que da muchísima satisfacción. Yo desde luego el Clanes de Caledonia es un juego que
el hecho de todo el tema de la alteración de la partida, la situación del setup y demás, es verdad que necesita bastante mesa. Es un juego que acostumbra a jugar en la VGA, en online, te hace los movimientos y entonces sí que lo noto un poco más ágil. Y si lo juegas por turnos, pues claro, el intraturno en ese caso es 0. Pero es un juego que me parece que acierta ya sabéis, después de tantos programas, lo que me gusta y lo que no me gusta. Este juego me gusta porque además entra en esa teoría de juego que a mí me emociona, que es un juego fácil de explicar porque no tiene muchas acciones. Tiene, algún detalle más complejo, pero al final las acciones son 4 maneras de hacerlo. A veces es difícil entender cómo va a mejorar una acción tus posibilidades en la partida, pero bueno, es parte del juego. Ya os digo, fácil de explicar, rápido de explicar, pero mucha profundidad, mucha importancia cómo tomar las acciones y qué hacer con ellas. Por lo tanto, es un juego que a mí clásicamente me suele gustar. También es verdad que, ya os digo que a pesar de que me recordaba un poco, quizás ligeramente al Agrícola, esto me supuso un problema a la hora de empezar a jugar. Una vez que entré en el concepto del juego, pues el tema del despliegue por el mapa, los trabajadores, el tema de lo ganado, las queserías y tal, me gustan mucho los componentes, me gusta mucho la teoría del mercado, subir, bajar, cuándo comprar, cuándo vender, está muy bien. El tema de la expansión acaba de salir prácticamente, estamos hablando de que empezaron a venderla en Essen, por lo tanto no he tenido tiempo de darle partidas, he jugado 2 partidas con la expansión, con distintos módulos, no todos a la vez. Y es cierto que me está costando hacerme con el tema de los trenes, el tablero de los trenes añade bastante complejidad, añade una cosa más de la que estar pendiente. Era un juego en el que ya había que estar pendiente de muchas cosas y que yo creo que me falta ganar músculo, pero por ahora la expansión me parece que, los nuevos clanes, etcétera, el tema de las cascadas y tal, el mercader de los granjeros, el mercado de agricultores de granjeros está bien, es necesario porque le da más frescura al juego. Es un juego que con el tema de la variación de los tableros y los distintos clanes añade rejugabilidad. Tampoco venían tantos clanes en el juego básico, con lo cual se agradece la variación, pero me parece que quizás es un juego ya complejo, suficientemente complejo como para añadirle más complejidad con el tema de los trenes, pero habrá que seguirle dando partidas, porque es verdad que todavía no he podido jugar todo lo que me gustaría. Tampoco ayuda que sea un juego tan largo, ¿vale? Porque es verdad que media hora por jugador, se puede hacer un poco cuesta arriba. Ya hay veces que con que seáis varios, más de 2, la tarde ya no da para jugar al juego. No sé si me dejo algo más importante, no sé si me dejo algo en el tintero, me parece que no. En principio, yo es un juego que el básico lo recomendaría absolutamente. La expansión, ya os digo, la recomiendo si habéis quemado el juego básico. Tiene un par de módulos añadidos que están bien, ¿no? El resto a lo mejor quizás no sea tan importante. No salió tan cara, o sea que en principio, merece la pena. Pero en su nivel básico, ya os digo, juego muy interesante, pero que requiere cierto esfuerzo para entrar en él. Si lo probáis y os deja un poco fríos, no os desaniméis, intentar darle alguna otra partida, porque ya os digo que mejora. Mirar los foros de la BGG sobre estrategias y demás. Es un juego que se presta mucho a, si habéis quedado este fin de semana, pues durante la semana leerte un par de foros, a ver de estrategias, cómo puedes mejorar tu puntuación intentando llegar, quizás al nivel óptimo. Y con esto me parece que ya no os voy a aburrir más con este juego. Lo que sí es, por favor, suscribiros, recomendarnos, darle a like. Estamos muy cerca del número de oyentes de Spotify que nos permite ser unos chicos más promocionados, tener más importancia, tener más peso, darnos a conocer más y mejor. Así me podréis escuchar más. A lo mejor no es bueno para la humanidad, pero yo me encuentro satisfecho y al final pues no estoy por la calle dándome al consumo abusivo de sustancias o cosas que sería peor, ¿no? Que es más cómodo que tener a un señor hablando solo en su casa sin molestar a nadie. Al final prácticamente podemos decir que lo que hacéis es una labor social. Además también, por favor, estamos en los premios iVoox, soy candidato, entrar, votarme, os tenéis que dar de alta en iVoox, yo sé que es un poco rollo, pero con el email le dais al clic, me votáis y os vais a sentir mejor persona, porque al final esto es un poquito, pues eso, no os daría yo el título de filántropos, pero casi. Asimismo, recuerdo que nos podéis comentar en las redes sociales, hay cualquier tema que os inquiete, sobre todo de juegos de mesa, porque la verdad es que, por ejemplo, no estoy tan ducho en otros temas como la actualidad sociopolítica en el tema de materias primas, pues no lo llevo tan fresco, pero cualquier sugerencia, duda o cuestión que queréis plantear o sugerencia para algún programa, pues aquí estamos.
vosotros me lo decís, yo lo miro y si me parece oportuno, me acuerdo o tengo la posibilidad, oye, pues encantado de daros la satisfacción. Muchas gracias por todo, os agradezco el apoyo, os agradezco las escuchas y en general os agradezco todo el apoyo que me estáis brindando. Nos vemos la semana que viene. Adiós.